Cuando alguien quiere saber si un equipo de música es o no es bueno, no lo mide tanto por las apariencias, ¿sí? Más allá de personas con poco conocimiento pueden basarse en la apariencia o quizás en la potencia. Personas que tienen verdadero oído a la música miden por el sonido que emite, si reproduce con nitidez, si no distorsiona, si mantiene un equilibrio entre grave y agudo. Si esto no anda bien, o el equipo está fallado o algo está pasando, ¿sí? Un equipo puede ser costoso, puede estar reluciente por afuera, pero si emite un sonido pobre, nadie va a mostrar de que algo anda mal, ¿sí? De la misma manera, la calidad de nuestra vida espiritual no se mide solamente por lo que mostramos hacia afuera, sino por lo que sale de nuestra boca, ¿sí? Jesucristo dijo claramente: de la abundancia del corazón habla la boca. Y así como un equipo de música refleja su verdadero valor a través del sonido, nosotros reflejamos nuestro carácter y nuestra condición espiritual en la manera en que hablamos, ¿sí? En cómo nos comunicamos con Dios y con las personas. Nuestra boca refleja lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, y a este punto quiere llevar Pablo, hablando acerca de aquellos que han sido transformados por Cristo, ¿sí? Primeramente vimos en el capítulo 3 cuáles eran las cualidades de este nuevo hombre del cual teníamos que vestirnos, ¿sí? Fuimos rescatados por gracia, fuimos salvados y teníamos que vestirnos del nuevo hombre. Y Pablo nos dice cómo es este nuevo hombre, y después dice cómo debe reflejarse la vida de este nuevo hombre en el hogar, en el trato entre esposo y esposa, entre padre e hijo, entre jefe y empleados, ¿sí? Y ahora, hoy vamos a ver cómo estar vestido del nuevo hombre se refleja en nuestras conversaciones, y el mensaje tiene por título: llamamiento a consagrarnos en nuestras palabras. Llamamiento a consagrarnos en nuestras palabras. Y continuamos con Colosenses capítulo 4, versículo del 2 al 6. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A grandes rasgos, Pablo muestra dos maneras en las cuales nos comunicamos y en las que somos llamados a consagrarnos. Primeramente para con Dios a través de la oración, y en segundo lugar para con los hombres a través de nuestra intención, nuestras actitudes y nuestras palabras, ¿sí? Y esta porción de la palabra ha sido sumamente confrontativo para mí, primeramente, a través de los comentarios bíblicos que leí, sobre todo MacArthur, ¿sí? Y meditación en la palabra ha sido bastante confrontativo en un tema que muchas veces lo pasamos por alto, ¿sí? Y comienza Pablo diciendo y hablando con respecto a Dios, ¿sí? Versículo 2 dice: perseverad en la oración. La oración para Pablo, la oración es la expresión más importante del hombre interior. ¿Cómo se refleja ese hombre interior? Es a través de la oración. Es la conversación más importante que podemos tener, es la conversación que tenemos con Dios, en la oración. En esa conversación con Dios reflejamos lo que realmente somos. Nadie nos ve, estoy hablando en esa oración en el interior, cuando nadie nos ve, cuando estamos a solas con Dios, es lo que realmente somos, eso es lo que demuestra lo que verdaderamente somos. No hablo en una oración delante de mucha gente, sino nuestra oración en la intimidad con Dios es lo que refleja lo que realmente somos. Y nos cuesta aceptarlo, hablo personalmente, ¿sí? Porque, como les comenté, he sido confrontado. Nos cuesta aceptar que nuestra vida de oración, ya sea en cuanto a tiempo, en cuanto a calidad, en cuanto a profundidad, refleja nuestra espiritualidad.
Evidencia, por un lado, o nuestra dependencia de Dios, o por otro lado, nuestro orgullo, que no lo queremos reconocer. La oración es lo que da la fuerza a nuestra comunión con Dios, ¿sí? A través de la oración nosotros alimentamos esa intimidad con nuestro Señor, con Dios. Es un arma poderosa la oración, de acuerdo a Efesios, ¿sí? Es un arma que el Señor nos da, un arma espiritual para luchar contra Satanás y sus ángeles, dice Efesios. Mediante la oración confesamos nuestros pecados al Señor, abrimos nuestro corazón a Él, ofrecemos alabanza a Dios a través de la oración, gratitud, invocamos a nuestro Salvador como a nuestro sumo sacerdote, como lo refleja Hebreos, ¿sí? Y esto de por sí, como es una tarea, digamos, Pablo dice perseverar, está demandando una acción de nuestra parte. No es que simplemente dice van a perseverar, perseveren, es un mandato, ¿sí? Está llamando a que perseveremos en la oración y va a demandar un esfuerzo de nuestra parte en doblegar la vida vieja con el nuevo hombre que ahora somos en Cristo. Y perseverar es un aspecto descuidado de la oración. La palabra en el original implica de ser constante y de permanecer. Eso significa perseverar, de ser constante, de permanecer. Implica persistir con valentía, mantenerse y no claudicar. Cuando nos mantenemos firmes es que estamos perseverando. Cuando tenemos la idea fija, nos mantenemos, seguimos, continuamos, a pesar de la adversidad, a pesar de toda situación, cuando nos mantenemos es que estamos perseverando en algo. Y Pablo dice perseveren en la oración. Somos llamados, por lo tanto, a perseverar en la oración, a orar en todo tiempo, a orar sin cesar, como dice la palabra. Ahora, orar en todo tiempo no significa que debemos hacerlo de manera audible y sin detenernos. Más bien implica de ser sensibles a la palabra de Dios, ser sensibles a la presencia de Dios, a ser conscientes y que nos lleva a vivir cada momento como que vivimos delante de Dios, ¿sí? Cuando oramos sin cesar es que estamos en todo momento pensando que estamos delante de Dios y expresamos a Él en un pensamiento, en una actitud, en todo momento sabemos que estamos delante de Dios. Pero no es solamente eso, ¿sí? Demanda también, como veremos, apartar un tiempo específico para una mayor intimidad con el Señor. Pero orar sin cesar y orar en todos tiempos vivimos siendo conscientes que estamos delante, Dios nos ve en todo momento, Él está ahí, ¿sí? Jesús mencionó la importancia de perseverar y no desmayar. Jesucristo cuenta una parábola, ¿sí?, de la viuda y del rey injusto, que la viuda iba y fue persistente, y por esa persistencia un juez injusto le dio lo que la mujer o la viuda le pedía. O sea que un rey injusto valoró la persistencia de una mujer, ¿cuánto más Dios va a valorar la persistencia en nosotros? Ahora, no digo que nosotros lo vamos a cansar a Dios, que Dios va a darnos porque nosotros tanto que le pedimos como que Dios dice, bueno, ya está, toma. No es esa la actitud ni la manera en la cual nosotros, reflejamos la dependencia que tenemos en la perseverancia en la oración, nosotros mostramos la dependencia que tenemos de Dios. Y ahora por la obra de Cristo en la cruz, nosotros tenemos una libertad que antes no existía, ¿sí? Cristo no solamente nos vino a liberar del pecado, no solamente nos vino a librar de la condenación eterna, sino que Él abrió un camino para que nosotros podamos acercarnos ante el trono de la gracia. Cristo vino a vivir una vida perfecta en lugar nuestro para darnos una justicia que no la teníamos, y Él vino a morir una muerte que Él no merecía, pero Él vino a morir en nuestro lugar para salvarnos, para justificarnos delante de Dios. Él vino a morir por nuestros pecados, por lo que Cristo hizo, Él abrió un camino para que nosotros podamos acercarnos a Dios en libertad. El velo se rompió del templo, lo cual muestra que ahora tenemos libertad para acercarnos a Dios. Por lo tanto, no sé si pueden entender, nosotros no es que podemos charlar con cualquiera, tenemos acceso ante el trono de Dios. No hay ningún problema suficientemente grande que vos no se lo puedas llevar a Él. Muchas veces cuando estamos desesperados, ¿a quién acudimos? A alguien que sabemos que puede darnos una ayuda.
¿sí? Si yo tengo un problema de algo mecánico, voy a ir a buscar a alguien que sepa de mecánica, acudimos a alguien. Nosotros tenemos acceso a Dios, al soberano Dios que tiene el poder y el control. Y si tu deseo es glorificar a Dios, puedes estar completamente seguro de lo que le pedís al Señor. Él va a escucharte. Y hay un tema con la oración, sobre todo en la era de la tecnología. De por sí, toda actividad espiritual demanda un esfuerzo y una lucha con nuestro ser, con nuestra carne que aún se resiste. Pero además, meditando en la situación que vivimos, nosotros nos enfrentamos a muchos otros problemas aparte de nuestra carne. Nos enfrentamos en una era, en la era tecnológica en la cual nos encontramos, una sociedad, una cultura que es contraria a la de Dios. Pero, nos enfrentamos a distracciones constantes, ¿sí? Tenemos el entretenimiento en nuestras manos, las tecnologías, nos llegan notificaciones, mensajes, redes sociales, noticias que nos impiden muchas veces o nos hacen estar dependientes de eso y no poder apartar nuestra mente para acercarnos a Dios. Estamos como atados. Lo que hace difícil tener un tiempo de silencio, un tiempo de concentración para hablar con Dios. Es molesto cuando hablamos con una persona y está con el celular, ¿no? O está con su mente en otras cosas. Y muchas veces vamos a Dios con esa actitud. Vamos en oración, oramos, pero nuestra mente está lejos. Muchas veces enfrentamos al problema que nuestras oraciones terminan siendo superficiales. Corremos el riesgo de orar de una manera rápida, sin profundidad, viéndolo más a la oración como un trámite que como un encuentro con Dios. Ya oramos, ya está listo, un trámite, terminamos, estamos libres. Y no lo vemos como que es un encuentro con Dios. Muchas veces oramos de paso, mientras estamos haciendo algo, y no tenemos el poder apartar un momento específico para tal. La situación en la que vivimos muchas veces nos lleva a sustituir las cosas que consumimos con la oración. Muchas veces escuchamos prédicas, quizás vemos videos cristianos, leemos publicaciones que pueden dar una sensación de que ya tuvimos comunión con Dios, pero no es suficiente. Eso no reemplaza la oración personal, un diálogo que es un diálogo con el Señor en donde abrimos nuestro corazón delante de Él. No reemplaza. Si vos tenés momento que apartás para escuchar una prédica o para ver algunas cuestiones espirituales o leer la Biblia, eso no reemplaza la necesidad que tenés de orar. Y es verdad, hay una falta de disciplina espiritual. Antes, a lo largo de la historia, veíamos cómo Dios usó a grandes hombres y vemos personas que fueron usadas, apartaban momentos específicos para orar, espacios para orar. Hoy la inmediatez de las cosas nos hace a nosotros, nos ofrece, la tecnología nos ofrece inmediatez. Vos querés conocimiento, buscaste un clic y ya accediste. Es rápido. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios orando pensando que la respuesta de Dios es inmediata. Y muchas veces lleva tiempo. Pensamos, bueno, Dios no me responde, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué? Si pensamos ya lo inmediato, ¿sí? Y otro peligro es que muchas veces se corre el riesgo de querer exponer la vida espiritual buscando la aprobación de los hombres, ¿sí? Podemos caer en la tentación de mostrar públicamente algo que no pasa en nuestra intimidad, para desviar la intención, para buscar quizás la aprobación de las personas, en vez de buscar intimidad con Dios. La oración en un sentido implica luchar con Dios. De una u otra manera, Moisés intercede con Dios por los israelitas para aplacar su ira, lo vemos en Éxodo 32. Ellos se habían apartado, habían hecho un becerro, Dios lo iba a destruir y Moisés intercede por ellos. Se pone en la brecha, intercede, como que se enfrenta a Dios. No para oponerse, sino porque así como él, también Abraham rogó por Sodoma, pero lo que estaban haciendo Abraham, lo que estaba haciendo Moisés era reflejar el carácter misericordioso y bondadoso de Dios. Dios utilizó esa situación y Dios expresa a su manera el juicio que merecen para mostrar en ellos, que eran imagen del Cristo que iba a venir,
Ellos mostraron ese carácter del Cristo que iba a venir. Pero ellos mostraron y reflejaron un carácter de Dios cuando ellos se pusieron en la brecha. Mostraron la bondad, la misericordia. Dios no se complace en la muerte del impío. Dios no se deleita en la muerte del impío. Por lo que Abraham viene a clamar por Sodoma era fidedigno al carácter de Dios. Aunque Dios en su justicia ejecuta su juicio porque la paga del pecado es muerte. O sea, lo que Dios hizo con ellos ameritaba el juicio de Dios. Pero otras veces esas luchas con Dios se debe a que nosotros no queremos entregar o no queremos conformarnos a la voluntad de Dios. Y tenemos que entender que ante las oraciones tenemos que estar dispuestos a asumir consecuencias o a asumir los riesgos de lo que realmente pedimos. Dios está dispuesto a llevarnos hasta el extremo para hacer su voluntad de nosotros, para conformarnos a la imagen de Cristo, y muchas veces no nos va a gustar. Jacob, por ejemplo, es un claro ejemplo, ¿sí? Él durante toda su vida, él quiso hacer las cosas a su propia manera. Él se caracterizaba como alguien que peleaba, alguien que trataba de arreglar las cosas a su manera. Él engañó a su hermano, engañó a su padre, también fue engañado por su tío, ¿sí? Pero llegó un momento en su vida de que él tiene que enfrentar una situación que lo asusta. Venía su hermano con más de 400 hombres y él está solo, él está lleno de miedo, él está preocupado, se encuentra en la noche con alguien desconocido, él sabe que es un ser espiritual, es alguien poderoso y él se enfrenta en esa noche en una lucha hasta el amanecer. Y él pedía esa bendición de Dios. Él sabía que estaba enfrentándose a Dios, pero en esa lucha te refleja que él no quería soltar el control de su vida. Jacob no quería entregar el control de su vida, siempre se arregló a su manera y él está en una situación que Dios lo lleva a que él realmente reconozca que tiene que entregar ese control. Él venció a Dios cuando él reconoció su debilidad. Dios tuvo que quebrantarlo, tocarlo en las coyunturas para mostrarle que él no podía vencer con sus propias fuerzas. Él salió herido, lastimado de ese encuentro con Dios, pero él salió bendecido. Muchas veces con Dios nosotros podemos acercarnos en oración y no vamos a salir de la manera que esperamos. Jacob quizá no esperaba salir rengueando, dolido, pero eso le hizo recordar que él necesitaba depender de Dios. No era con su fuerza que se iba a enfrentar a su hermano, era con Dios. Dios le dio la victoria, Dios le dio la paz con su hermano. Esa herida le recordó que no sería con su fuerza, sino con la de Dios. Y muchas veces nosotros nos encontramos luchando, queriendo resolver nuestras cosas o nuestros problemas a nuestra propia manera, con nuestra propia fuerza. Muchas de nuestras oraciones terminan siendo superficiales, limitadas a lo que pedimos, no a lo que realmente Dios quiere. Si nosotros conocemos el carácter de Dios, se tiene que ver reflejado en nuestras oraciones. Muchas veces caemos si tú quieres salvarlo, y sí, por supuesto que nos limitamos a lo que si Dios quiere, pero Dios también no se deleita en la muerte del impío. Está bien orar por la salvación de alguien, implorando perdón, implorando misericordia, pero también se ven muchas áreas de nuestras vidas. Dios desea que todo procedan al arrepentimiento. Sabemos cuál es la voluntad de Dios muchas veces. Por lo tanto, nuestras oraciones tienen que estar reflejadas que su voluntad se cumpla, ¿sí? Su buena voluntad se cumpla. Pero también tenemos que saber que muchas veces su voluntad te va a llevar quizás a un camino que no va a ser de tu agrado, te va a llevar a algo que te va a parecer difícil, que te va a parecer duro, que no va a ser lo que realmente deseas. Ese es el peligro de la oración profunda, de un cristianismo profundo, de llevarte a una situación que vos no vas a estar quizás cómodo. El Señor muchas veces te va a llevar a un lugar incómodo. La profundidad de nuestras oraciones debería llevarnos a comprender la voluntad de Dios y a aceptarla, qué es lo que Él quiere. Entender por qué o para qué Dios nos permite atravesar ciertas circunstancias. A veces Dios permite situaciones difíciles y a veces tratamos de buscar ¿por qué me pasa a mí esto? En vez de decir ¿por qué Dios permite que atraviese estas cosas? Podemos estar pasando por una enfermedad y no está mal clamarle a Dios por sanación. Es lo correcto, pedimos por sanación. Pablo pedía
por el aguijón que él tenía, no sabemos qué clase de problema tenía, no está mal. Pero también nos debe llevar a entender el por qué, para hacernos dependientes, para hacernos más humildes. No sabemos, Dios lo permite por algo, no lo entendemos quizás. Si clamamos a Dios, no esperemos que todo simplemente venga de arriba. Van a venir situaciones que van a moldear nuestro carácter, que van a moldear tu carácter, que van a poder poner a ejercer tu fe, a ponerla en práctica. La mayoría de los casos Dios va a poner a trabajar a la persona que clama en Él. Como dice MacArthur, a quien voy a citar más adelante como otro pastor para no mencionarlo tantas veces, cualquiera que persevere con Dios en oración pone su vida en juego. Cualquiera que persevera en oración pone su vida en juego, dice. ¿Sí? La oración verdadera no es algo liviano, no es cómodo, no es fácil de consumir, sino que en la experiencia profunda, es una experiencia profunda que nos va a traer consecuencias en nuestras vidas que muchas veces no nos van a ser de nuestro grado, pero van a ser para nuestro bien y para la gloria de Él. Dios sabe lo que es bueno, Él sabe lo que es, Él es sabio, Él no hay algo que nosotros le vamos a enseñar. No es que yo le voy a decir algo que el Señor no sepa, o yo le voy a decir qué es lo que es mejor para mí. Dios lo sabe y Él tiene el poder. Nos cuesta a veces depender y confiar lo que Él tiene para nosotros. Nos cuesta a veces aceptar su voluntad. Pero orar de verdad es entonces luchar, lleva una lucha con Dios, ¿sí? No para imponer nuestra voluntad, sino para que nuestra voluntad sea conformada a lo que Él quiere. Y nos cuesta entregarnos por completo a su voluntad. Nos cuesta aceptar qué es lo que Él quiere. Porque eso nos lleva a humillarnos, a dejar de lado nuestro orgullo y hacer lo que Él quiere. Orar de verdad implica una entrega total de nuestro ser, implica una verdadera entrega en lo que nosotros pedimos. No es simplemente palabras, sino en nuestro corazón está involucrado, nuestro ser en lo que realmente pedimos. Esa es la clase de intimidad que tenemos que llevar con el Señor. Como lo vemos Moisés, Abraham, Jacob, Jeremías, ellos oraron no oraron de forma ligera. Su oración fue intercesión, fue súplica, fue lucha, fue una entrega total. La oración cambia muchas veces nuestros planes y tenemos que estar dispuestos y entenderlo. Quien ora de verdad debe estar dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Abraham tuvo que salir de su tierra sin saber a dónde iba. Me imagino que no habrá sido cómodo para Abraham ir a donde no sabía, rumbo a no saber qué, no habrá sido cómodo. Me imagino que habrá sido muy difícil. Pero él estuvo conociendo a Dios, teniendo ese encuentro con Dios, estuvo dispuesto a hacerlo. Jeremías, por ser fiel y por clamar delante de Dios, él terminó en una cárcel y en un foso de lodo. Y así lo vemos a lo largo de la historia de personas que terminaron en la fosa de los leones y así tuvieron que enfrentar diferentes situaciones. Personas que la oración los llevó a esas situaciones. Daniel mismo, lo vemos, ¿sí? Y muchas veces existe la tentación de reducir la oración a un producto de consumo. Muchos quieren que la oración sea solo algo bonito, alentador, que te dé paz rápida. Solamente tenés que declararlo y decretarlo y Dios ya te va a dar. Vos querés ser sano, tenés que declarar y decretar que Dios te va a hacer sano. Como que nosotros podemos torcer la voluntad de Dios. O porque nuestras palabras sean de tal manera, Dios va a como lo dice un pastor que advierte que rebajar la oración a eso es negar lo que significa realmente, exponerse a Dios con todo, incluso si eso trae dolor y rechazo. La oración pone nuestra vida en juego. Como le dije, quien persevera en la oración entrega su vida en las manos de Dios y eso no siempre es agradable a nuestra carne, pero sí es para nuestro bien. Muchas veces puede implicar lamentos, preguntas sin respuesta, cambios drásticos, incluso sufrimiento. No es un seguro contra los problemas, la oración, sino es un cambio que nos lleva a obedecer.
pero no hay nada, ni habrá jamás nada mejor que hacer la voluntad de Dios. No hay algo mejor ni más completo que vos puedas hacer que hacer la voluntad de Dios. No hay nada que lo pueda reemplazar. La oración, como lo expresa un pastor, no es un pasatiempo espiritual cómodo, es un acto radical de entrega que puede cambiar nuestra vida, que puede interrumpir nuestros planes, que puede enfrentarnos al dolor y hasta marcarnos de por vida. Orar en serio es arriesgarse a quedar lisiado como Jacob en el mundo, pero lleno de la voluntad de Dios. Tenemos que saber que nosotros también no nos acercamos en oración a un Dios perverso, a un Dios bueno. Nos acercamos, si vos podés acercarte a Dios en oraciones porque crees verdaderamente en Él, y si fuiste salvo, puedes acercarte al trono de gracia ante un Dios bondadoso, misericordioso, no ante un Dios perverso. Si le vas a pedir pan, Él no te va a dar una piedra. Nosotros que somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? No tengamos ese temor de que Dios nos va a dar algo malo. Pero a nuestra carne muchas veces lo que Dios nos dé no le va a agradar. Y eso tenemos que entenderlo. Pero Él tiene todo el control y Él sabe lo que es bueno y lo que es mejor. Aunque no lo sepamos. Nuestros hijos, cuando son chiquitos, ellos no entienden muchas cosas. Van creciendo y hay cosas que tampoco lo entienden y no ven, pero nosotros como padres sabemos qué es lo que es bueno para ellos. O en nuestro conocimiento percibimos ciertas cosas que ellos no perciben y ellos pueden tratarnos a nosotros como malos, perversos, pero nosotros buscamos el bien. Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Y esto contrasta notablemente con las oraciones fáciles, egoístas de nuestros días. Gran parte de la iglesia en estos tiempos ha perdido lamentablemente esa reverencia de Dios. A menudo se piensa que en Dios como un cajero automático que vos apretás un botón y Él te da lo que vos le pedís. Se limita a, si te pasa esto, haz esto y Dios te da lo otro. Sin duda el Señor podría preguntarle a la iglesia en este siglo lo mismo que le preguntó a Malaquías. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Malaquías 1:6. Y hay dos expresiones que me llamaron la atención del comentario. Dice, la verdadera oración a menudo supone luchar con Dios y manifestarle las preocupaciones más profundas de nuestro corazón. La oración debe ser una lucha persistente y valiente de la cual el creyente sale cojeando. ¿Sí? Es una lucha con Dios en donde manifestamos nuestras preocupaciones más profundas de nuestro corazón, pero salimos dispuestos buscando esa bendición de Dios, aunque lo que tengamos que hacer no nos agrade o no sea agradable a nuestra carne. Existe un conflicto entre la valentía de la oración, dice, y el aprender a esperar en la voluntad de Dios. Este conflicto entre la valentía de la oración en lo que pedimos y en esperar su voluntad, en esperar la voluntad de Dios, se resuelve mediante la persistencia y la aceptación final de la respuesta de oración. ¿Cómo nosotros llegamos a ese equilibrio entre lo que pedimos y entre lo que Dios da en esa persistencia? ¿Sí? En la persistencia y en la conformidad de lo que Dios dice, en la respuesta de Dios. Porque muchas veces Dios nos responde, pero no queremos conformarnos a su respuesta y seguimos. Somos persistentes en nuestra voluntad, no persistentes en buscar la voluntad de Dios. Y ahí está el conflicto, ¿sí? Y fíjense que Pablo continúa diciendo velando, o sea, la verdadera oración también implica un sentido de alerta, velando en ella. En el sentido más básico implica estar despiertos, o sea, tenemos que buscar momentos de estar despiertos, ¿sí? Buscar tiempos, una hora adecuada. Jesús le dijo a los discípulos que ellos tenían que velar y mantenerse despiertos para no caer en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Debemos buscar momentos para orar donde podamos estar lúcidos. Pero Pablo acá va más allá del no dormirnos y habla de estar atento a nuestras peticiones y motivos. Muchas veces pedimos cosas a Dios, pero no son cosas específicas. Pedimos cosas generales. Entonces es difícil evaluar si Dios responde o no responde, porque no le pedimos nada explícito. ¿Sí? Cuando uno se consagra a la oración, implica tener motivo de oración específica. O sea, no podemos persistir en una oración cuando hay algo que no nos interesa, y para interesarnos por las cosas tenemos que estar alerta a las necesidades específicas. Entonces implica el poder estar involucrado, el poder abrir nuestro corazón cosas específicas a Dios. Y fíjense que el tercer elemento dice no solamente perseverar y velar, sino también con acción de gracias. Esto habla de la gratitud a la hora de acercarnos a Dios. Motivos para tener agradecido a Dios, muchos. La salvación, comunión con Cristo y su iglesia, por la oportunidad que Él nos da de servirle, por la vida, por la provisión, por el perdón, por las promesas que tenemos, infinitas condiciones tenemos para darle gracias al Señor. Entonces el llamado a perseverar, velando y con gratitud, es lo que tiene que consagrar o en lo que tenemos que consagrarnos, lo cual tiene que caracterizar nuestra oración. Y en cuanto a las personas, Pablo dice, pide que ore para que él pueda anunciar la palabra, para que se le puedan abrir puertas, ¿sí? Él está pidiendo de que Dios genere oportunidades para que él pueda predicarle a Cristo. Y el misterio que fue revelado, oculto en el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo, de que el Salvador que Dios prometió es Cristo, el Señor, a cual Pablo le está predicando. Y acá vemos que Pablo era intencional en el trato con las personas. Entonces, lo que primeramente caracteriza el nuevo hombre es ese poder ser intencional en el trato con las personas, de poder transmitir la esperanza que tenemos. En su comunión con las personas él era intencional, es lo que nosotros venimos hablando, en nuestras relaciones, en nuestro trato tenemos que ser intencionales buscando la oportunidad de mostrarle a Cristo. Las personas sin Cristo están yendo camino a la perdición y nosotros tenemos el mensaje de salvación. Por eso, pero Pablo no queda solamente en las intenciones. Pablo era consciente de que nuestras palabras tienen que ir acompañadas de una vida que va acorde a lo que él proclamaba. Él no puede hablar de un Señor que viene a librarte del pecado, de la condenación, y su vida no ser conforme a alguien que fue librado de las tinieblas. Por eso dice, andad, versículo 5, sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. Pablo manda a que nosotros vivamos sabiamente, y esto implica evaluar las circunstancias, tomar decisiones. Por lo tanto, somos llamados a vivir de una manera organizada, coherente, de una manera justa, de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Y si lo que nosotros profesamos, o si lo que profesamos ser creyente, si profesamos ser creyente y vivimos como necios, los de afuera van a denigrar nuestra fe y van a blasfemar contra Dios. Porque si aquel que me está predicando de que es por gracia y vive como un libertino que desprecia la ley de Dios, nuestra doctrina no sirve. Pero si vivimos de una manera sabia, el mundo es testigo del poder de Dios. Nosotros no le servimos a Dios para que Él nos salve, sino porque Él nos salvó. Si me voy a esforzar no es porque si no voy a perder mi salvación, sino porque Él me salvó y Él es digno. Ese es el testimonio que damos del poder obrando en nosotros. Y hay muchas maneras de vivir neciamente, ¿sí? Viviendo de una manera legalista, apartando nuestra mirada de Cristo, ¿sí? Pero en la Biblia nosotros encontramos muchas maneras de vivir sabiamente. Y la primera manera es viviendo con el temor del Señor, ¿sí? Cuando nosotros, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, dice Proverbios 9:10. O sea, siendo padre, siendo madre, teniendo que limpiar, teniendo que ir a trabajar, haciendo lo que vos tenés que hacer, siendo responsable, vos podés estar viviendo y haciéndolo y esforzándote, no porque te impusieron algo, sino porque sabes qué es lo que tenés que hacer, de acuerdo al contexto que tenés, bajo el cuidado de quienes están a tu cuidado.
Y vos sabés que lo haces porque Cristo es digno que lo hagas. Si tenés que someterte a un esposo, o si tenés que amar a una esposa, o si los hijos tienen que someterse a los padres, o si los padres tienen que corregir correctamente a sus hijos, criarlos correctamente, lo hacemos porque sabemos que nuestro Señor es digno. Entonces, el primer punto, para vivir sabiamente es vivir en el temor del Señor, sabiendo que lo que hacemos es porque Él está delante nuestro. La oración es algo que nos imparte sabiduría. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos una herramienta poderosa para buscar la sabiduría, para no vivir neciamente, pero tenemos que estar dispuestos a saber que es riesgoso, porque puede llevar un cambio que no te agrada. Pero si realmente fuiste transformado y deseas honrar a Cristo y servirle a Él, si realmente vos deseas que tu cristianismo sea profundo y no superficial, vas a llevar a que vos des ese paso, a ese desafío, a buscar esa sabiduría de Dios en la oración. ¿Qué otra manera podemos buscar poder ser más sabios? A través de la meditación, la lectura, la meditación de la palabra. Por eso dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría. Las instrucciones de piedad, ¿sí? Anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría a fin de presentar perfecto a Cristo. Hay muchas maneras que nosotros tenemos para poder vivir sabiamente. Y el impacto, tenemos que entender que el impacto del cristianismo a lo largo de la historia ha sido a través de personas que han sido transformadas por el poder de Cristo y que han proclamado el Evangelio con sus labios. Personas que con sus palabras honraban al Señor, con sus vidas honraban al Señor y sus vidas reflejaban lo que creían. Antes no existía la televisión, no existían los medios de comunicación como hoy, los medios modernos de poder difundir. No había la radio, no había la televisión, no había internet, no había panfletos, no había imprenta, no había nada, pero el cristianismo vino y perturbó al mundo a través de personas que buscaban honrar a Cristo sin importar las consecuencias. Y con todo esto, en la sencillez de sus vidas, viviendo a la luz de la palabra, han trastornado el mundo. Vivir sabiamente implica aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Las oportunidades son escasas, la vida es corta, muchas personas mueren sin escuchar el mensaje del Evangelio. Eso es algo que debería darnos escalofríos, personas que se están perdiendo sin siquiera escuchar el mensaje del Evangelio. Y volviendo al pasaje finalmente, la exhortación es que nuestras palabras no solamente vengan de nuestra mente, sino que nuestro ser, de nuestras vidas transformadas. Que busquemos vivir sabiamente y seamos intencionales en transmitir la esperanza, en transmitir al Salvador a un mundo que va camino a la condenación, pero Pablo concluye que una vida consistente debe ir acompañada de conversaciones consistentes. El versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y acá Pablo no está hablando de la predicación del Evangelio, cual él tenía la intención de que Dios abra puerta para el poder predicar, sino que él está hablando de nuestras conversaciones cotidianas. Está relacionado en la manera que vivimos, porque si yo puedo predicarte el Evangelio y con mi vida estoy yendo en contra de lo que profeso creer o de lo que estoy diciendo que Dios tiene el poder para cambiar vida, para transformar, para librarte de la tempestad, del dominio del pecado, y estoy viviendo en pecado, entonces estoy contradiciendo lo que estoy diciendo. Con nuestras palabras pasa lo mismo. Podemos anunciar la santidad de Dios y nuestras palabras no ser decentes, no reflejar la santidad, no buscar reflejar eso en nuestras conversaciones. Muchas veces con nuestras palabras podemos ensuciar nuestras conversaciones
A través del chisme, a través de muchas cosas, nosotros podemos ensuciar el Evangelio que profesamos creer. Y volviendo a la introducción acerca de la calidad de un equipo que es evaluado por la calidad del sonido, que la calidad del nuevo hombre se vea en nuestra comunicación con Dios y con los hombres. Que nuestra conducta, que nuestras conversaciones no distorsionen el glorioso mensaje que tenemos para comunicar. Si estás distorsionando, si verdaderamente estás creyendo, pero te das cuenta que tus conversaciones con Dios no son lo suficientemente o no son correctas, tu intimidad con Dios y tu comunicación con otro no es correcta, hay algo que está distorsionando el sonido, algo que no está andando bien. Por eso Pablo exhorta a perseverar, a velar, a hacerlo con acción de gracia, a poder ser intencional en lo que hacemos, en nuestra comunicación. Si estás creyendo en Cristo como Señor y Salvador, Él te rescató y Él tiene un propósito para tu vida. Él no te rescató para que simplemente hagas lo que vos quieras. Él te rescató para que vos puedas vivir para su voluntad, para hacer su voluntad, la cual es perfecta. No vas a encontrar la plenitud fuera de Cristo. No te vas a sentir pleno fuera de Cristo. No vas a encontrar nada mejor fuera de Cristo. Y el propósito, este propósito, nosotros no podemos cumplirlo de una manera correcta si no vivimos en dependencia de Él. Cuando nosotros no vivimos en la dependencia correcta de Él, nuestro cristianismo es efímero. Nuestro cristianismo es superficial. Y eso es lo que Dios quiere que cambiemos. Que salgamos de la superficialidad de nuestra fe y nos sumerjamos en una relación profunda con Él. Porque Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y si comienza una relación correcta con Dios, el resto es resultado de eso. No pretendamos cambiar nuestro trato con las personas sin primeramente arreglar nuestro trato con el Señor. Y si en esta noche hay alguien que no cree verdaderamente en Cristo, no puede tener esa paz con Dios, hoy es el momento de arrepentirse y creer. No hay paz para los impíos, no hay paz para aquellos que buscan salvación por sus propios medios. No van a poder experimentar nunca la paz porque nunca vamos a llegar a la perfección y nunca tus buenas obras van a poder tapar todo lo malo que hiciste. Necesitamos depender de un mediador y ese es Cristo. El único que puede salvarte de la condenación eterna y darte un propósito en la vida es Cristo. Él vivió la vida justa que no podemos vivir y Él vino a morir por todo lo que hicimos y lo que podríamos hacer. Él vino a morir por todos nuestros pecados para librarnos de la condenación eterna y solamente por Él es que podemos ser salvos. Fuera de Cristo no hay salvación. Pero también tenemos que entender que fuera de nuestra dependencia de Él, nuestro cristianismo no puede ser profundo. No te quejes si tu cristianismo es superficial, si tu vida espiritual es superficial, si no estás teniendo una relación con el Señor. Hoy es el momento que el Señor te llama a que te arrepientas de tu necedad, de tu orgullo y que puedas cambiar en la dirección en la cual estás viviendo. Oramos. Dios Padre, gracias te damos por Cristo, porque íbamos rumbo a la perdición, viviendo como vivía el mundo, sin rumbo, sin dirección. Pero Cristo hizo lo que era imposible para el hombre. Aquel Verbo, el unigénito Hijo tuyo, hecho de carne como nosotros, pero siendo eterno, fue por Él que hoy podemos tener paz contigo.
Es por Él que podemos tener un propósito. Sabemos que nuestro corazón muchas veces alberga ideas erradas, nuestras intenciones, nuestro corazón muchas veces es engañoso, es perverso. Y con esa perversidad muchas veces nos acercamos a ti buscando tu supuesta voluntad, cuando en realidad queremos imponer nuestra voluntad a la tuya, Señor. Perdona la necedad de nuestras oraciones, la superficialidad de muchas de nuestras oraciones. Y te ruego que haya un avivamiento en nuestras vidas, que tú restaures nuestras vidas a una correcta relación contigo. En esa intimidad en la cual nadie ve, solamente tú, en la intimidad de nuestros pensamientos, yo te ruego que tú obres. Queremos experimentar ese gozo y esa intimidad contigo, aunque eso implique ir en contra de lo que nuestro corazón muchas veces sienta. Tú eres sabio, tú eres omnisciente, tú eres omnipotente, tú lo sabes, y a ti nos entregamos por completo, porque tú eres digno de recibir nuestra adoración. Tú nos has comprado a un precio muy alto, la sangre de tu Hijo, y te pertenecemos. Tú eres nuestro Señor, a quien nos rendimos. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Amén.